Con respecto al Product Backlog, hemos elaborado un documento en Excel donde podemos apreciar las historias por su identificador, su nombre, una descripción, el sprint al que pertenecen, el estado y el número de horas aproximado. Con respecto a los sprints, pues han salido cuatro. Se creará uno más de ser necesario si llevamos algún atraso con las tareas. El estado es pendiente en el primer sprint, puesto que todavía la programación está destinada para la próxima semana, para el inicio de todo el proyecto en cuestión de codificación. Y el número de horas del primer sprint es más elevado con respecto a los otros, porque estas nuevas tecnologías requieren tiempo para investigar. Por lo tanto, se han elevado las horas a 8 y 6 aproximadamente. Antes trabajamos con el Microsoft Teams para lo que es la planificación a través de Planner, pero por un tema de comodidad hemos pasado a Trello. Y en Trello tenemos la segmentación del sprint. Cada historia de usuario tiene sus criterios de aceptación y tiene además sus tareas que vienen a ser la implementación del backend, las pruebas y la implementación del front junto con sus pruebas también. Además de ponerle la fecha de vencimiento y luego asignarle el desarrollador correspondiente a cada tarea. Ahora pasaremos a analizar nuestro diagrama. Nuestro, Nuestra arquitectura en cuestión está basado en el patrón de arquitectura orientado a eventos y el patrón de arquitectura de microservicios. Si analizamos desde la parte superior derecha, veremos a nuestro usuario en cuestión que tiene una interacción directa con nuestra aplicación móvil. Esta aplicación móvil va a poder interactuar directamente con nuestra base de datos, en este caso utilizando una tecnología de Firebase Cloud Store, en el cual también nos valdrá como un bus de eventos. Este bus de eventos en cuestión pues nos provee la chance de que ante cualquier interacción que le estamos permitiendo a nuestro usuario mediante el móvil, vamos a poder reaccionar con un cierto evento. Estos eventos en cuestión nos sirven y nos valen de mucho para poder agregar nuevas features que lo más seguro vamos a tener con la aplicación JustTalk y en su proceso que es una MVP. Ahora analizando estos eventos podemos ver de la parte intermedia al lado izquierdo la función trigger, el cual trata sobre respaldar los resultados de las conversaciones. Parte de los requisitos que se nos pidieron era el implementar una aplicación web. Ahora, esa aplicación web en cuestión lo orientamos a que pueda dar valor a lo que sería la aplicación de JustTalk. Esta aplicación web en cuestión lo que hará es analizar los resultados de cada conversación para ver cómo están reaccionando los usuarios al algoritmo como tal que estamos aplicando para emparejarlos. Es así que liberamos en la parte izquierda un sistema que sería el dashboard para que puedan interactuar y analizar bajo estos resultados históricos. Nótese que ese sistema es aparte, la base de datos lo maneja y de forma individual, convirtiéndose en un microservicio y que podría escalar independientemente de los demás elementos que vamos a mencionar y los que ya mencioné. Bueno, pasando a la segunda función, tenemos el de emparejamiento. Este emparejamiento pues entra en acción cuando el usuario como tal ya está buscando un emparejamiento para empezar su conversación. Es así que lanza una petición al API de nuestro microservicio de emparejamiento, el microservicio de match, el cual efectuará la lógica en cuestión. Acá sí nos decidimos separar este microservicio en cuestión porque era muy sensible a la concurrencia. Elaboramos un diseño especial para que pueda responder y no fallar ante la concurrencia, manteniendo una base de datos en memoria, que es en la parte inferior izquierda, que respalda ante eventuales caídas y recuperaciones del mismo, y la parte inferior derecha una cola de mensajes que soluciona la concurrencia.
Luego de que tenemos ya haya resuelto correctamente el emparejamiento de dos personas, entonces responde a una API que sí es publicado por nosotros, eh, y con la opción de Cloud Function de Firebase, y que se encarga de, con esta respuesta, construir o colocar o insertar en los lugares correctos de la base de datos. A su vez, esa base de datos han sido suscritos todos los usuarios interesados desde su aplicación móvil y podrán ver o ser notificados del emparejamiento en cuestión. Por último, tenemos la funcionalidad de registro de segmentos, que lo basamos en dos funciones, o una API y una función tipo trigger. Cuando un usuario, nosotros como en Just Talk planteamos el tema de seguridad basado, brindándole segmentación en sus conversaciones, cada vez que un usuario registra un segmento en cuestión, este se tiene que validar. Este segmento no es más que un email de una organización en cuestión. Se le envía un email al usuario y luego de esto el usuario podrá revisar su bandeja de entradas y entrar al link que se le muestre con una key asociado, y podrá validar el email en cuestión gracias a que hemos liberado una API para el mismo. Esta API como tal registrará o validará como tal el email en cuestión y dará por hecho la entrada a ese nuevo segmento para el usuario. En general, esta es la arquitectura que hemos planteado para Just Talk. Ahora revisaremos los diagramas de base de datos. Iniciaremos con nuestra base de datos no relacional, que es la Cloud Firestore, que nos ofrece Firebase. En este caso, Firebase plantea el uso de su base de datos no relacional con dos conceptos: colecciones y documentos. Estos podrían estar relacionados entre una colección referida a X documentos, y un documento en cuestión podría tener a su vez múltiples colecciones, y bueno, dentro del documento como tal sus campos en cuestión. Es así que tenemos dos colecciones definidas. En este caso, la principal, que es el usuario, donde guardamos toda la información personal, y es donde, tal como ya habíamos revisado anteriormente, donde a causa del usuario, cuando realice algún cambio o un mantenimiento en esa información como tal, emitirán ciertos eventos. Acá vemos la colección de usuarios, el documento. Este documento como tal guarda el ID que tiene el usuario al registrarse. Cuando se autentica, parte de nuestras historias de usuario indica una autenticación vía Facebook. Hay un ID único que ha sido que nos provee dentro de la funcionalidad que tiene Firebase con Firebase Authentication, y que nos permite guardar. En este caso guardamos este ID único del usuario en cuestión. Este usuario en cuestión pues guarda cierta información personal, como su fecha de nacimiento, el género, las insignias que tiene, el nickname en cuestión y los segmentos que ha agregado. En este caso vemos acá una persona que ha agregado el segmento de Cybertech y tiene un true, y todavía está pendiente el de UPC, tiene un false. Luego de esto pues tenemos una colección interna que es de chats. Este chat como tal pues agrupa ciertos documentos. Estos documentos en cuestión también están asociados con los IDs de los usuarios. Es así que si tuviese esta persona 100 conversaciones con personas distintas, pues acá tendría 100 documentos en los cuales tendrían los IDs en cuestión. Luego, revisando un poco de la información que tendría cada chat, pues tiene una hora fin, una hora inicio, las insignias que vendrían a ser los resultados del chat en cuestión, un último mensaje emitido, el mensaje en cuestión. No hemos planteado el guardado de los mensajes totales, sino solamente el último, y para la interacción de los usuarios en cuestión, pues se queda guardado dichos mensajes en su propio local storage. Ok, entonces la siguiente colección que podemos ver es segmentos, y que está basado en la validación de los segmentos propiamente dicho.
tenemos una colección donde arrojan documentos. Estos IDs en cuestión son genéricos y luego cada uno de estos documentos pues envuelve una clave que se ha generado gracias a la API en de las funciones de Cloud Function de serverless. Luego tenemos bueno, la clave que se ha generado, el correo en cuestión que se ha enviado y una ID de identificación que sí vendría a ser la del usuario, que bueno, aquí queda a la espera de una lógica para que puedan validar el mismo. Esto sería por parte de la base de datos de Cloud Firestore. Luego tendríamos la base de datos, el diagrama de base de datos en MySQL con el motor de MySAM. Y esta es del elemento en cuestión que podemos revisar con respecto a lo que serían los resultados. Acá solamente tendremos una tabla. Solamente nos importa poder realizar filtros del mismo. Es un histórico. Y si bien es cierto que en la parte inferior se indicó el motor como tal, porque este motor está adaptado para mejorar el performance para lectura. En este caso pues tenemos los resultados y podemos describir acá todas las variables que nos importan con los tipos también en cuestión. En este caso tenemos identificación, tipo de usuario calificar, fecha de nacimiento de usuario calificador, temas hablar, usuario calificador, temas escuchar, usuario calificador, segmentos usuario calificador, tipo de usuarios calificado, fecha de nacimiento de usuario calificado, temas hablar, usuario calificado, temas escuchar, usuario calificado, segmentos usuario calificado, hora de inicio de conversación, hora de fin de conversación, insignias y insignias otorgadas. Todos estos datos pues son alcanzados cuando se ha realizado la calificación como tal, ¿no? La funcionalidad móvil que tiene el usuario. Bueno, pasando al siguiente diagrama de base de datos, tenemos a Redis, que básicamente tiene o maneja, lo manejaremos mediante un JSON, un simple JSON, que en sí será transparente para Redis porque Redis solamente lo tomará en cuenta como una cadena eh, y nos servirá como parte de la cola. ¿Por qué se toma esta decisión de tener una cola con Redis? Pues se toma esa decisión como tal para poder evitar problemas de concurrencia y de inconsistencia de data. Debido a que dentro de la interacción con el usuario cuando elige la selección de temas, pues se emite muchos eventos en cuestión que, a su vez realizan múltiples tareas. Entonces, eh, valiéndonos de esta base de datos en Redis, podemos controlar este problema que podría surgir basado en la concurrencia. Y bueno, para terminar, dentro de la cola podemos ver la identificación, el segmento y el tema escuchar, que va a causar que el algoritmo en cuestión pues pueda variar a partir de esto. Con respecto al Product Backlog, hemos elaborado un documento en Excel donde podemos apreciar las historias por su identificador, su nombre, una descripción, el sprint al que pertenecen, el estado y el número de horas aproximado. Con respecto a los sprints, pues han salido 4. Se creará uno más de ser necesario si llevamos algún atraso con las tareas. El estado es pendiente en el primer sprint, puesto que todavía la programación está destinada para la próxima semana, para el inicio de todo el proyecto en cuestión de codificación. Y el número de horas del primer sprint es más elevado con respecto a los otros, porque estas nuevas tecnologías requieren tiempo para investigar. Por lo tanto, se han elevado las horas a 8 y 6 aproximadamente. Antes trabajamos con el Microsoft Teams para lo que es la planificación a través de Planner, pero por un tema de comodidad hemos pasado a Trello. Y en Trello tenemos la segmentación del sprint. Cada historia de usuario tiene sus criterios de aceptación y tiene además sus tareas que viene a ser la implementación del backend, las pruebas y la implementación del front junto con sus pruebas también. Además de ponerle la fecha de vencimiento y luego asignarle el desarrollador correspondiente a cada tarea. Con respecto a nuestro software configuration, lo primero a resaltar serían las tecnologías usadas.
Tenemos 3 proyectos. Uno en Flutter, que es nuestra aplicación móvil. 2 en Spring Boot. Uno que es para Match y otro que es para Dashboard, que es la consola administrativa. Primero, hablando de Flutter, pues es un framework que nos permite crear aplicaciones nativas para iOS y Android, de manera de que no tengamos que hacer doble trabajo, simplemente de uno lo separa. Y esta aplicación va a estar de la mano con Firebase, que nos ayuda sobre todo porque tiene estas bases de datos a tiempo real, que ya les vamos a explicar luego cómo funcionan exactamente. Tenemos por el lado de los proyectos en Spring Boot que por el frontend van a tener Vue.js con pruebas automatizadas con Cypress, que técnicamente toma el rol del mismo usuario para poder crear estas pruebas E2E. En cuestión ya de prototipos, hemos usado Adobe XD. Para lo que es los diagramas, StarUML. Y para la documentación estábamos probando Confluence, que allí pusimos todo lo que es historias de usuario. También la documentación y documentos de instalación. Y para la comunicación a través de coordinaciones de grupo hemos usado Microsoft Teams, que también tiene un planner, pero luego ya lo trasladamos a lo que es Trello. Yendo más a lo que es nuestro versionamiento, tenemos la herramienta Git a través de GitHub Flow. Es un método que hemos estado utilizando desde proyectos anteriores también. Lo primero es ver la creación de la rama. Tenemos 3 tipos de nomenclatura, que es el feature, el fix y el hotfix. En lo que es el feature es cuando hay una nueva funcionalidad que agregar a la aplicación. El fix es para arreglar algún problema que haya surgido dentro de estas funcionalidades, y el hotfix es cuando se necesita un cambio muy rápido para arreglar algo que estaba mal. Dentro de esta nomenclatura tenemos primero, estas palabras reservadas, luego el nombre del sprint 01 por ejemplo, luego la historia de usuario 02, y luego el task, la tarea, también task 01, 02, etc. En lo que es el fix se hace igual, solo que si no se sabe la tarea exacta, entonces se puede obviar. Para lo que es el pull request que se manda cuando ya se tiene el código listo, pues esto hace una integración continua con Jenkins, de manera de que vota automáticamente a GitHub si es que las pruebas han resultado satisfactorias o no. Si es así, entonces el encargado de las pruebas se encarga de unir el código ya a la rama master, pero si no es así, habría que revisar los logs, revisar qué está exactamente mal y notificar a la persona que ha subido el código para que lo pueda arreglar, y así hacer otro pull request y ver si ha mejorado el código anterior. En el caso que ya se tenga todo listo, existe un sistema de versionamiento que es Major, Minor y Pat, en el que se modifica la primera cifra de la versión, la segunda cifra de la versión o la tercera cifra de la versión, respectivamente, si es un cambio mayor, menor o uno que no implica demasiado movimiento en lo que es el código. Bueno, a continuación vamos a presentar lo que es la parte de la estructura del backend para lo que es el dashboard API de JustTalk. Bueno, como podrán ver, estamos utilizando Java Spring Boot. Nuestra estructura está centrada, ¿no?, en el enfoque DDD, Domain Driven Design. Y bueno, en esta presentación más que nada vamos a centrarnos en sencillas pruebas unitarias. Bueno, para esta tarea nos apoyaremos en el uso de mock objects, que son objetos que simulan parte del comportamiento de una clase. Y hacemos el uso de Mockito, una herramienta que permite generar estos mock objects. Bueno, a continuación vamos a ver, tenemos nuestro CRUD, tenemos cada petición de lo que pertenece a post, get, update y delete. En esta ocasión lo que simula es que como administrador va a poder manipular la cuenta de un usuario en dado caso se requiera de este. Así que a continuación vamos a ver estos pasos y vamos a comprobar que cada una de esta data que vamos a manipular esté dentro de nuestra base de datos puesta en MySQL.
Como pueden ver aquí estos datos, vamos a modificarlos según los que tenemos actualmente en la base de datos para hacer una comprobación. Como pueden ver, hemos realizado las llamadas necesarias al objeto que estamos probando mediante estos mocks. De esta manera comprobamos que las iteraciones se han realizado correctamente. Se borraron la data de cada uno que estaba almacenado en MySQL. Ahora iremos a la parte del frontend. Ok, entonces ahora nos vamos a la parte del desarrollo en el frontend. Como pueden ver, ha sido realizado con el uso del framework de Vue. Y bueno, en este caso para el test, cabe resaltar que hay un gran número de librerías que existen para realizar pruebas de frontend, ya sea para pruebas unitarias o funcionales. Por ello, hemos hecho la selección de trabajar con Cypress. Este es un framework todo en uno, que incluye librerías de secciones, de mocks y pruebas end-to-end automáticas, las cuales ejecutan los comandos en el mismo ciclo de ejecución de la aplicación. Como pueden ver, está en el mismo puerto y a su vez vamos a probar únicamente lo que... En este caso vamos a testear que se acceda a la siguiente vista correspondiente. Como pueden ver, sí lo ha hecho. Cada petición lo ha realizado correctamente. Verifica que el encabezado a la página que está redireccionando corresponde al mismo texto. Y a su vez también cabe decir que se puede evitar hacer siempre el login gracias a comandos como site.request y que envían directamente a una petición HTTP. Bueno, hemos hecho simples pruebas que vamos a empezar a incorporar en lo que es en todo nuestro desarrollo. Esto sería todo lo que pertenece a la parte del dashboard Web API. Buenas noches, mi nombre es José Guzmán Aparcana y soy parte del equipo de Adrenalina. Bueno, en cuanto a la primera historia de usuario, en lo que respecta a la aplicación móvil, bueno, aquí se puede visualizar que es ingresar a la aplicación, básicamente el login. En este se puede, bueno, ver la descripción. Como usuario, quiero poder ingresar a la aplicación identificándome con mi red social favorita, Facebook, bueno, en este caso para poder ingresar a la aplicación. Bueno, se encuentran los criterios de aceptación, en este caso son dos, que, bueno, primer ingreso a la aplicación por primera vez, dado un usuario que ingresa por primera vez a la aplicación cuando seleccione la autenticación por Facebook, entonces se registraría en la aplicación. Y en el escenario 2, dado un usuario que ha ingresado antes a la aplicación cuando seleccione la autenticación por Facebook, entonces será dirigido a la vista Just Talk. Bueno, en la parte derecha se puede apreciar lo que vendría a ser el test de esta funcionalidad. Bueno, en este caso estamos utilizando el framework Flutter y los tests a desarrollar vendrían a ser de tres tipos: unit testing, integration testing y widget testing. En este caso se puede apreciar que se está realizando un widget test. Para explicar un poco, el widget test lo que prueba es la funcionalidad del widget, del layout. En este caso se puede ver cómo dentro de este mismo se está simulando la creación de este widget y rellenando, por ejemplo, en la parte de abajo, rellenando los campos de contraseña, email con los textos correspondientes y dándole clic al botón, presionando el botón del login. De esta manera simulando lo que el usuario haría en la aplicación real. Este es parte de, este es un test que es parte de un conjunto más grande, mejor dicho. Y bueno, es así como desarrollaríamos la aplicación. Mi nombre es Richard Avendaño y yo voy a exponer acerca de las herramientas que estamos usando para la integración y los testing. Como primera plantilla que voy a presentar, lo que voy a hacer es analizar el benchmark de las diferentes herramientas que hemos analizado. Por ejemplo, tenemos a Jenkins, a Fastline, a Travis CI y a Circle CI. Las dos últimas, Travis y Circle, son herramientas que también son de pago. Estamos analizando solo las herramientas gratuitas. Entonces, lo principal o lo que hemos visto beneficioso
es para Jenkins, que tiene una flexibilidad, que encontramos documentación variada para poder, para que cualquier integrante pueda buscar e incluir lo que vamos a usar. Por otro lado, tenemos Fastlane. Fastlane se integra completamente con Flutter, que es la herramienta o es el entorno que hemos escogido para lo que viene a ser el desarrollo móvil. Por otro lado, también tenemos a Travis, que también tiene bastante documentación, al igual que Circle, que tiene bastante documentación y también los servicios están en la nube. Los puntos en contra por los que hemos decidido más por Jenkins y por Fastlane es que en Travis y en Circle, por ejemplo, en Travis solo te permite proyectos públicos, no te permite proyectos privados. Esto es una contra, ya que tendríamos que pagar para poder manejar los proyectos privados. Por otro lado, también en Circle, por ejemplo, solo te permite hacer un build a la vez. Esto perjudica, ya que somos un equipo de developers de alrededor de 6 personas. Entonces, digamos que en momentos donde haya bastante afluencia cuando estemos trabajando todos al mismo tiempo, puede que sea una dificultad. Incluyendo que, digamos, el proyecto pueda incluir a más personas, esto es perjudicial. En cambio, en Jenkins, y en Fastlane no existen versiones optimizadas gratuitas para trabajar en la nube. Ambos tienen ese mismo punto en contra, ya que normalmente tienes que instalarlo en local para probarlo, o si no, instalarlo en un servidor, ¿no? En este caso, por suerte, contamos con diferentes herramientas que nos permiten que estos servidores puedan ser usados con créditos, ¿no? Que no vas a necesariamente gastar, sino que son créditos que que las empresas te brindan para que puedas hacer uso y pruebes las herramientas de servidores que tienen. En la siguiente plantilla que estoy mostrando, lo que vamos a ver es un poco de los ejemplos que se están validando. Por ejemplo, cuando la integración que se realiza de Jenkins con GitHub, que es otra herramienta que estamos usando, esta integración mediante webhooks se realiza correctamente. Tenemos, por ejemplo, que en GitHub hay ciertos parámetros que tenemos que cumplir. Uno de estos viene a ser una llave de SSH para que la conexión se dé de manera exitosa. Por otro lado, también muestra un poco del pipeline que se está usando. Por ahora solo hay un git checkout y un build que se va a hacer para Flutter. Ahí también se puede ver los builds de ustock que le he llamado a esta herramienta de Jenkins, y todos han pasado, ¿no? Han sido exitosos con el tiempo que muestra y el estado, ¿no? El estado que ha sido exitoso. Eso es todo. De esta manera, hemos concluido la presentación de nuestra TV2. Como pudimos ver, mencionamos acerca de nuestro diagrama de arquitectura, sobre el diagrama de clases y el de base de datos. Asimismo, pudimos ver el Product Backlog and Spring, nuestro Software Configuration y una estructura inicial de lo que corresponde a la parte de test tanto en frontend como en backend. Por último, cerramos mencionando de qué manera va a estar adecuada el pipeline hacia nuestro proyecto con un breve benchmark que realizamos. Gracias.